Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición. Estamos sumando vigores. Conversamos hoy acerca de una nueva publicación, un nuevo libro que ha escrito el doctor Lenin Fischer, que es un investigador que ha tenido tal vez, creo yo, y ahora le pregunto, como tema central de su investigación y de su quehacer, de andar viendo, andar recogiendo información, el tema de la ofensiva final y específicamente la insurrección en León y lo que esto significó, aportó para el triunfo de la Revolución Popular Sandinista en 1979. El 20 de junio de 1979 queda en manos de la guerrilla sandinista del Frente Occidental, Rigoberto López Pérez, la ciudad de León, cuando se logran tomar el comando, que era el último reducto que tenía la Guardia Nacional y Somoza en León, y el fortín de Acosaco, que era a donde se había replegado fuerzas de la Guardia Nacional, que más tarde huyen hacia Managua. Vulcano, el jefe de la guarnición, Gonzalo Evers era, ¿verdad? Vulcano, que era el jefe de la guarnición de León, es finalmente extraído con un helicóptero de ahí, del fortín de Acosaco, con el cual lo trasladan hacia Managua para poderle salvar la vida. Pero bueno, está el doctor Lenin Fischer, que nos trae un nuevo título justamente de esta investigación. Ese ha sido, doctor, como su pasión, investigar acerca de la insurrección en León. Porque sí, tiene varios títulos. Es decir, aquí estuvimos hablando hace varios años ya acerca de la insurrección de León, una recopilación de testimonios que estaban en 2 volúmenes, si no me equivoco, de la insurrección en León. Bueno, la serie La toma del búnker de Somoza tuvo 3 ediciones, 2016, 2017 3 ediciones, sí, y 2020. Y cada una revisada y ampliada. Sí. Sí, con la primera bien se obtenía un título de licenciatura en Historia, con la segunda edición con seguridad se podía obtener un título de maestría en Historia. Y con la tercera edición estoy seguro que en cualquier universidad del planeta se podía obtener un título de doctorado en Historia. Pues este es el libro número 20 que hemos publicado, está en formato digital, se llama Fotoreportaje La Liberación de León y lleva por subtítulo Primera victoria militar estratégica del Frente Sandinista sobre la Guardia Nacional. Alrededor de esa tesis hemos desarrollado estas investigaciones de la realidad social, de la riqueza de la lucha revolucionaria en Nicaragua, pues, y específicamente en León, porque no está aislada, pues, la ciudad de toda la lucha en el país. Este es el título del libro número 20, le decía, sin inteligencia artificial, solo inteligencia natural, sin esteroides anabólicos también, ¿verdad? Ajá. Entonces, solo con gallo pinto, ¿verdad? Y la verdad es que la realidad social, la historia reciente y el presente han sido los pilares de mi trabajo, pues, para tratar de entender cómo sucedieron los hechos de la lucha de la liberación de León. Y en eso, pues, hemos incluido, en ese trabajo hemos recopilado testimonios, hemos escrito ensayos, hemos hecho entrevistas, hemos recopilado fotografías, más de 650 fotografías en las 3 ediciones del libro La toma del búnker de Somoza. Y en este nuevo libro, Fotoreportaje, La Liberación de León, nos dirigimos a las fotografías, a las videofotografías, a la descripción de ellas. Incluye una recopilación de 341 fotografías. El libro tiene unas 20 secciones donde están las fotografías ordenadas de acuerdo al lugar
y al contexto en que sucedieron las cosas. Por ejemplo, en la propia ciudad, el comando departamental, el Fortín de Acosasco, cada, el Empalme de cada Izapa, sección tiene un orden cronológico, pero no las secciones entre sí. ¿Podríamos decir eso? Pues lleva un orden más o menos de cómo sucedieron los hechos, pues partiendo de la ciudad de León hacia el Fortín de Acosasco, hacia Izapa, y finalmente con la toma del búnker de Somoza y de la Loma de Tizcapa el 19 de julio de 1979 en horas tempranas de la mañana. Incluye fotografías que se han publicado antes, otras que no se han publicado, que son inéditas totalmente. Unas son muy conocidas, otras muy poco conocidas y otras realmente desconocidas. Hay un tesoro pues muy valioso en esa fotografía, donde continuamos reconociendo los nombres, los seudónimos o los apodos de los combatientes históricos, de los combatientes sandinistas del Frente Occidental Rigoberto López Pérez, y describimos pues más o menos el contexto. Este libro, fotoreportaje, La Liberación de León, está dedicado precisamente a la ciudad de León en honor a su 500º aniversario de fundación e historia. 500º, hasta hace algunos meses usted lo encontraba como una palabra en internet para referirse a los 500, al número 500 en ordinal, como la ciudad va a cumplir. Este año cumple 500 años de fundación e historia, porque no solo es fundación, pues, lo que se conmemora este año, sino toda la historia, fundación e historia de la ciudad de León. Así hay que interpretarlo, pues no solo es el hecho de que fundaron, porque incluso la fundación como acto legal, algunos han señalado que no existió porque no hay una escritura de eso. Por lo tanto, no es el acto más importante. El acto más importante de la ciudad, de la identidad dialéctica que tiene desde que la fundaron los españoles en las cercanías de Imaviste, cuando consideraban que ahí iba a estar el centro de la tierra según los planes de Pedro Arias Dávila, ha dicho el historiador Casanova Fuerte. Entonces todo eso es una continuidad, un continuum, como dice, dialéctico histórico inseparable. Pues León desde su fundación hasta el año 2024 es inseparable. Cualquier persona que lo quiera dividir, separar, aislar, prácticamente tiene una visión muy estrecha de la historia, limitada a la fecha, los personajes, algunos lugares y tal vez algunas anécdotas, pues ya casi de la vida privada de los ciudadanos. Pero eso no es la historia en sí, pues la historia es prácticamente un fenómeno dialéctico que se tiene que interpretar de manera integral y que es el resultado de las contradicciones de las clases sociales, de esa lucha que se da entre las clases sociales y los grupos económicos hasta que van transformando la sociedad. Y también está dedicado este libro, fotoreportaje, La Liberación de León, a los 45 años de la liberación de la ciudad, que ocurrió el 20 de junio de 1979, que significó la primera victoria militar de relevancia estratégica del Frente Sandinista de Liberación Nacional sobre el ejército dictatorial, el desequilibrio de la guerra, el desmoronamiento de la Guardia Nacional y el avance ofensivo del Frente Occidental hasta Managua el día del triunfo de la Revolución. Entonces, este libro también incluye como epígrafe, a manera de homenaje, un pequeño extracto de lo que fue la reacción liberal. Ese fenómeno que ocurrió en 1845 cuando los leoneses, después de haber sufrido la derrota por la invasión de tropas salvadoreñas y hondureñas traídas por los conservadores a Nicaragua para luchar contra los liberales, se decidieron luchar, pues unirse los campesinos con los indios comuneros expropiados y lucharon contra la aristocracia oligárquica, pues libero-conservadora. Eso se considera, eso que fue llamado la reacción liberal, la primera manifestación de lucha de clases en Nicaragua. Así lo registra José Reyes Monterrey en su libro Apuntamientos Básicos para la Historia, para el estudio de la historia general de Nicaragua. Y también incluye dentro del epígrafe un poema de Sandino, el único que existe, Morir es mejor, donde Sandino pues hace un llamado a los leoneses. Les dice en su última estrofa: con denuedo luchad, oh leoneses, en pro del honor. Esclavos no quiere la patria, morir es mejor. Esto lo recopiló y lo publicó en el boletín del Banco Central Faustino Sáenz, que unos 2 años después de que yo había publicado el libro Chavalos de la Revolución, supe quién era en realidad Faustino Sáenz.
porque la persona pues me lo dijo enfrente, pues, enfrente de mí. Visitando la oficina del ISBN en el Palacio Nacional de la Cultura, el doctor Jorge Eduardo Arellano Sandino me dijo que Faustino Sáenz era él, pero que en la revista, en el boletín del Banco Central, no podía poner su nombre porque como él la dirigía, entonces recurrió a un seudónimo formado por el nombre del padre y el apellido, perdón, el nombre y el apellido de sus abuelos maternos y paternos, pues. No puedo precisar de cuáles exactamente, pero sí era un seudónimo basado en eso. Y entonces él me lo dijo, a mí me alegró mucho pues saberlo, y ahora pues va en el epígrafe pues de este libro, como parte de los epígrafes. El fotoreportaje pues es una técnica periodística pues o periodismo fotográfico que realmente surge desde el siglo XIX en Estados Unidos, cuando se comenzaron a publicar las primeras fotografías en periódicos, y da testimonio de los hechos, pues. Y ahora es tan importante toda imagen de cualquier guerra que ahora nos impresionamos realmente de que no solo las fotos nos demuestran cómo suceden los hechos, sino que los videos de poca duración, como los que han ocurrido durante la operación militar especial en Ucrania, o durante la guerra que tiene Israel contra Palestina, pues en la Franja de Gaza y otros territorios. Hay un agradecimiento en el libro, y lo quiero leer, pues, porque si los periodistas, fotógrafos o corresponsales no hubieran hecho esto, no pudiéramos estar haciendo esta recopilación para fortalecer la memoria histórica de los nicaragüenses, ni rendir homenaje pues, a todos esos combatientes históricos o protagonistas, como les dicen ahora, de la lucha pues, revolucionaria. Entonces el agradecimiento es a todos los periodistas, fotógrafos, camarógrafos, corresponsales o reporteros nacionales o extranjeros que registraron en fotografía y videofilmaciones los eventos de la lucha sandinista por la liberación nacional, especialmente a Miguel Benjamín Cano Salazar, Nelson Chavarría Rojas, Chachi. Estos dos son leoneses. Incluso Miguel Benjamín Cano Salazar era corresponsal de la prensa, hay fotografías de él, y Nelson Chavarría Rojas, Chachi, era primo pues, de mi mamá, que ya falleció, Miriam Esperanza Chavarría. Ya se imagina el orgullo que yo tengo pues, de que un miembro de la familia haya contribuido a la memoria fotográfica e histórica de la lucha revolucionaria de Nicaragua, como es pues, Nelson Chavarría Rojas. Pues. Y posteriormente mencionamos a los extranjeros, como Edgar Hernández Rodríguez, Pedro Talavera Álvarez. Ellos son autores del documental conocido como la ofensiva final para la televisión mexicana. Sí. El Canal 7, el programa 7 días. El Canal 13 y el programa 7 días de la televisión mexicana, con ese documental ellos ganaron un premio, el Premio Nacional de Periodismo en su momento, pues ahí en México. También Pedro Valtierra, mexicano, y los siguientes periodistas o reporteros o corresponsales de guerra, Richard Cross, del cual presentamos algunas fotografías que son inéditas, que estaban en archivos universitarios. Richard Cross ya murió hace algunos años. William Oville Gentile, que tiene fotografías muy interesantes, incluso del momento en que el Frente Occidental, Roberto López Pérez, llega a la loma de Tizcapa y se dirige pues al búnker de Somoza. Alon Reininger, que es de origen estadounidense-israelí, que tomó fotografías, incluso se tomó fotografías con Oscar Antonio Cortés Marín, el Chele Marcos, cuando van caminando ahí en el sector del Hotel Intercontinental y dirigiéndose hacia el búnker de Somoza, y el Chele Marcos va con su fusil Galil pues, recuperado de la Guardia Nacional, porque recordemos que Israel a partir de febrero del 79 abasteció a la Guardia Nacional de armamento y municiones, porque los Estados Unidos supuestamente habían suspendido esa ayuda. Tan tarde, en enero. Sí, porque yo no, de lleno sí. Porque yo me acuerdo haber visto Galil antes del 79, ¿no? Sí, en 79 fue que se desbordaron usando ese tipo de armas, pero en febrero oficialmente se desbordó la ayuda militar de Israel, porque los gringos dijeron no vamos a seguir ayudando a Somoza.
pero le encargaron el papel a Israel. Sí, y está aquel famoso paquete España, que era todos los jeeps que luego ocuparon las brigadas especiales antiterroristas, los BECAT, ¿no? Sí, así es. O contratos terroristas, los BECAT, que eran unos jeeps anaranjados y unos camiones anaranjados, sí, que eran el famoso paquete España. Sí, y otros dos periodistas extranjeros de origen alemán o de origen norteamericano como Perry Kretz. Yo vi una fotografía en la prensa que se le atribuían a Perry Kretz, que también tiene fotografías en la habitación de Somoza, donde están sentados combatientes del Frente Occidental en la cama de Somoza. Y Alex Persson y William Gentile tienen fotografías incluso pues de combatientes sandinistas en la ciudad de León, en el empalme de Izapa. Por ejemplo, hay una fotografía del combatiente Mario Rodríguez Vázquez, conocido como el Chocoyo, originario de Sutiaba, la combativa Sutiaba, que es el alter ego de León, como dice el doctor Jorge Eduardo Arellano, ¿no? Y William Gentile tiene aquella fotografía famosa, Bill Gentile, tiene aquella fotografía famosa de la tanqueta Araceli, la T-17E1, que está en la Plaza de la República, que después se llamó Plaza de la Revolución. En el centro de la plaza fue el primer vehículo blindado que llegó el 20 de julio de 1979 ahí al centro de la plaza. Y también tiene fotografía de Noel Antonio Murillo Toruño, que le llamaban el comandante Cero en León, ese combatiente leonés, porque se parecía mucho al comandante de Pastora Gómez. Entonces, Gentile le tomó fotografía a este comandante Cero de León, Noel Antonio Murillo Toruño, en la habitación de Somoza, apuntando con su fusil Galil, también recuperado a la Guardia Nacional, al retrato de Anastasio Somoza García en la propia habitación de Somoza. Y hay fotografías también que yo se las traje, donde Noel Antonio Murillo Toruño, el comandante Cero, está desarmando a milicianos de Managua en horas tempranas de la mañana, les está arrebatando sus armas de cacería, y que es lo que dan como testimonio los combatientes del Frente Occidental, pues porque dicen ellos que tanto dentro de la loma de Tizcapa como en sus alrededores llegaron a poner el orden, pues porque habían ahí algunos grupos en la periferia que no se decidían entrar a la loma de Tizcapa, eran milicianos, pues, o habían civiles que probablemente eran hasta familiares de la Guardia Nacional y que andaban ahí haciendo algún tipo de saqueo, pues, ¿verdad? Viendo qué encontraban. Y entonces a todos estos periodistas, corresponsales de guerra, pues va este homenaje. ¿Y de mujeres no tenés fotografías de mujeres? ¿No corresponsales? Que ahí, por ejemplo, me parece que aparecen combatientes sandinistas. Susan Randall, me parece que ella tenía fotografías de justamente, no sé si del Frente Occidental, pero sí del búnker de Somoza el 19 de julio. Por lo menos identificada, Misela, ¿cómo es Susan? Susan Randall. Y hay otra señora apellido, pero es que una señora, Susan Misela creo que se llama, creo que es el apellido, tomó sobre todo en Estelí, pero en León casi no se atribuyen autorías de fotografías de León. Ella, porque yo sé que ella tenía fotos del búnker. Ella tenía fotos del búnker, pues yo te preguntaba. Probablemente no las he encontrado. Sí. Y también pues te quiero agradecer, por ejemplo, a algunos combatientes históricos, algunas personas que facilitaron esas fotografías, las han guardado, familiares. Okay. Hagamos una pausa, sí, antes, ya me Correcto. pidió producción una pausa, regresamos en breve, estamos conversando con el doctor Lenín Fischer a propósito de su libro fotoreportaje, La Liberación de León. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. Solamente quería hacer una acotación antes de hablar de los agradecimientos, porque vamos a hablar acerca de los agradecimientos de las personas que te facilitaron fotografías, además de las que encontraste en la investigación que estuviste haciendo. El fotoreportaje no necesariamente es referido a la guerra, ¿no? Es decir, es una técnica periodística o una forma de hacer periodismo, ¿no? Que incluye imagen o imágenes, ¿no? Normalmente el fotoreportaje se refería justamente a la fotografía como un reportaje, no sé, por ejemplo,
Claro, abarca el deporte por ejemplo también. se me ocurre a mí pensar en aquel titular de la prensa el 10 de enero de 1978 que decía, mandaron a matarlo, y estaba la foto del cuerpo baleado de Pedro Joaquín Chamorro. Es decir, esa imagen decía todo, absolutamente todo, junto con aquel título a 8 columnas que se había hecho, y decía todo, pues, lo que no, es más, ni siquiera te involucrabas en el artículo porque, como se dice popularmente, una imagen dice más que 1000 palabras, y esa es la idea del fotoreportaje, ¿no? Y entonces está referido a cualquier ámbito noticioso, periodístico que te puedas imaginar. Claro. Y de la guerra, que vos mencionabas ahorita, la guerra de la operación militar especial en Ucrania, ¿no? Pero yo, fíjate que inmediatamente pensé cómo el avance tecnológico había permitido, y en el año 91 vimos el cielo de Bagdad encendido de balas trazadoras, ¿no? Y de explosiones por todos lados, con los primeros bombardeos de la llamada Operación Tormenta del Desierto, que inició Estados Unidos contra Saddam Hussein. Nada más me acuerdo, fue la primera vez que se transmitió en vivo una guerra, la primera vez, en el año 91, que se transmitió en vivo una guerra. Sí, incluso hasta películas ha habido acerca de esa primera transmisión, hasta películas ha habido. Sí. Sí, definitivamente pues el fotoreportaje como el periodismo puede abarcar muchas esferas de la vida, los aspectos ambientales, el deporte, la moda, etcétera. Pero en este caso pues es sobre un hecho histórico que constituyó pues la guerra en Nicaragua, pues que transformó el país para siempre. Entonces, ¿qué personas o combatientes históricos han donado fotografías que tenían guardadas? Y por ejemplo, el combatiente histórico Osman Orozco Iglesias me donó 2 fotografías. Una de ellas de cuando van atravesando un cañaveral en dirección a Chinandega, cuando el Frente Occidental a partir del 14 de julio de León tuvo que reforzar a los combatientes de Chinandega hasta llegar a Corinto. ¿No? Sí. Miguel Amaya Carmona, otro combatiente histórico, me facilitó algunas fotografías de sus compañeros, incluso de su papá, que se incorporó pues a la guerrilla sandinista. Ya era un señor mayor y en una de las fotos aparece con una carabina M1. Arnold Zavala, que es un historiador que vive en Estados Unidos, él es hijo del combatiente histórico El Pony, Francisco Zavala, que murió el año pasado. Él combatió siendo un niño como de, perdón, 13, 14 años, de edad, y hay fotos de él. Entonces, precisamente las fotografías que Arnold Zavala nos facilitó estaban archivadas en una universidad norteamericana y eran de este periodista Richard Cross. En esas fotografías se ven, hay 2 de ellas, cuando los combatientes sandinistas, entre ellos 2 niños, el Pony, Francisco Zavala, ¿verdad? Y uno de los hermanos Pepesca, muy conocido en León, Rodrigo Hernández Cisne, uno de los Pepesca, que por ser el más chiquito le decían Pepesquín, están haciendo fila para comer en la cocina del Hotel Intercontinental. En julio del 79, el 19 de julio del 79. Y hay otras fotos donde ya están en las mesas, en los comedores de la cocina del Hotel Intercontinental, comiendo. Y hay una de las fotos, cuando están haciendo filas, ellos están bromeando, están riéndose, los 2 chavalos, ¿no? Hay que recordar, tal vez hay que hacer aquí la acotación importante, recordar que el llamado Hotel Intercontinental, hoy Crown Plaza, que es que era digamos, el hotel icónico de Managua por su forma, pero es que más que piramidal, triangular, porque la verdad es que es triangular, no es piramidal, es decir, simulando una pirámide, ¿no? Sí. Se volvió un hotel icónico y ese no dejó de funcionar ni un solo día. Bueno, los grandes hoteles, el Camino Real tampoco, en aquellos días del 79, porque ahí estaban albergados no solamente corresponsales extranjeros, sino que habían políticos nicaragüenses que habían decidido albergarse en estos hoteles, diputados, miembros de la Guardia Nacional y sus familias. Entonces aquellos estaban funcionando a tiempo completo, ¿verdad? Incluso hay una anécdota del 17 de julio del año 79, el cardenal
Miguel Obando, en aquel momento, Monseñor Miguel Obando, que era el arzobispo de Managua, estaba en el Hotel Intercontinental, tenía una habitación en el Hotel Intercontinental, y llegaron, en este momento no preciso los nombres, llegaron oficiales, altos oficiales de la Guardia Nacional, a entregarle sus armas, después de preguntarle que si él sabía si era cierto que Somoza se había ido, porque no se sabía, aquí en Nicaragua no se sabía, y la información que había era la información que desde las 6 de la mañana había sonado, especialmente en la radio Reloj de Costa Rica, que había sido informada el día anterior por la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, por mi papá, que era el vocero de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, acerca de ese acuerdo que había ya, acerca de la partida de Somoza. Entonces, a las 6 de la mañana empieza desde Costa Rica y luego en Estados Unidos a darse la información de la salida de Somoza, pero aquí en Nicaragua no había esa información. Y esto lo cuentan periodistas nicaragüenses que están justamente en el Hotel Intercontinental buscando información que no era referida a la ida de Somoza, a la salida de Somoza, sino otra información, y miran cuando llegan los guardias y hablan con el arzobispo de Managua y le preguntan, ¿y esto? Sí. ¿Qué vinieron a hacer? ¿No? Vinieron a preguntarme por tal cosa, y entonces yo lo que les dije es que se quiten esos uniformes, dejen botar las armas y se vayan porque aquí ya no hay nada más que hacer. Les dijo el arzobispo de Managua. La alta oficialidad de la Guardia sabía que parte del plan mediatizador de Estados Unidos era entregarle el poder transitoriamente, por lo menos al arzobispo de Managua, Obando y Bravo, en ese momento. Pero él rechazó eso. Pero entonces, por ejemplo, hay otra persona a la que me gustaría agradecerle, José Lacayo Muñoz, el hermano del héroe sandinista Benito Lacayo. Que él pues me facilitó unas fotografías de él ya el 20 de julio en León. Después de regresar de Managua, él fue el que dirigió en el terreno la columna alterna o alternativa que iba por la carretera Izapa-Nejapa. Porque la principal del Frente Occidental, como sabemos, iba por la vía Izapa, la Cuesta del Plomo, pues, las piedrecitas, pues, la Cuesta del Plomo. Ese iba al mando de Leopoldo Rivas. Centro, Nagarote, Matiare, Brasil. Ese iba al mando de Leopoldo Rivas Alfaro, que era prácticamente el jefe de operaciones militares y el jefe de la ofensiva del Frente Occidental, pues, hacia Managua, pues, que fue un recorrido de prácticamente 100 kilómetros combatiendo a la Guardia, todavía en Nagarote, donde se dio el combate, el último de los combates más feroces que tuvieron, pues, los combatientes del Frente Occidental, donde recibieron bajas también, sufrieron bajas. Y por la otra carretera, como decíamos, Izapa-Nejapa, iba a una columna alterna en menor cantidad, no con equipos blindados como la otra columna que diría el comandante Leopoldo Rivas, que iba con 2 tanques Sherman y 4 tanquetas. Y entonces en el terreno la dirigía José Lacayo Muñoz. Iba coordinándose por radiocomunicación con Mauricio Valenzuela, cuyo seudónimo era Emilio, pues. Y ellos iban avanzando un poco más lento, ellos fueron los que entraron a Montelimar, etc. ¿Entiendes? Entonces, también, por ejemplo, agradecerle a la compañera Jorlin Murillo, hija de Noel Antonio Murillo Toruño. Ella nos facilitó esas fotos inéditas, desconocidas de este compañero al que le decían el comandante Cero, que desgraciadamente fue asesinado por las hordas fanáticas de la UNO en 1990, cuando sabían que iban a recibir el poder en abril de ese año, y entonces andaban desbocados, violentos, y fueron a atacarlo, asesinarlo, pues, en la finca ahí en el municipio de Nagarote, donde él se dedicaba a cultivar y apoyar la alfabetización, las jornadas de salud, y desafortunadamente pues lo mataron. Se dice pues que el fusil que tenía se le enconchó y por eso no pudo defenderse, pero lo mataron pues a sangre fría, lo dejaron desangrándose. Eso fue en el 90, estoy hablando un poco antes del 25 de abril, finales de abril. Enrique Bolaño Flores, un combatiente histórico, me facilitó una fotografía donde aparecen el papá de Lenín Fonseca junto al papá de Enrique Bolaño Flores, que le decían tío Harry. Tío Harry fue uno de los grandes colaboradores del Frente Sandinista en León,
que trabajaba directamente con el Estado Mayor, con los distintos Estados Mayores del Frente Occidental Rigoberto López Pérez. Y aparece con otros colaboradores, incluso con una señora, están en una fiesta, pues, como celebrando un cumpleaños, y aparece con una señora que incluso ayudó a transportar a los guerrilleros sandinistas, o a una parte de ellos, en septiembre del 78 para la insurrección de ese mes y año. Y esa fotografía. Por otra parte, me dio una sorpresa muy agradable relacionada con el Frente Revolucionario Sandino y mi padre. Hay una fotografía muy conocida del Frente Revolucionario Sandino, cuando están retenidos por el ejército hondureño en Toncontín, en Tegucigalpa. Y están, pues, ellos fueron retenidos, están prisioneros. Ahí aparecen Bayardo Altamirano, que estuvo con usted aquí hace unos días, y el comandante Leopoldo Rivas. Entonces en esa foto aparece Bayardo Altamirano, aparece en Pastora, Luciano Vilche. Hay dos fotos, hay una donde están de civil y hay una que están como con un uniforme. Bueno, yo conozco, pues. En esas dos están prácticamente todos con sus uniformes. Ajá. Pero hay familiares, por ejemplo, de Bayardo Altamirano, que están ahí, son civiles, el papá, la mamá, entiendo, y otra señora visitando a algunos de los muchachos, ¿verdad? Entonces, hay una foto muy conocida en la que mi papá está en primer plano entre los que están en cuclillas o sentados, ¿verdad? En el suelo. Sí. Y atrás están de pie otros compañeros. Esa es la más conocida, incluso está en la avenida Sandino, allá en la galería de fotografías que está en la avenida Sandino, sí, que viene del monumento al soldado conocido hacia el norte. Pero me encontré una en internet donde está una parte de ellos, no están todos, pero sí está Bayardo Altamirano, Esteban Pastora sentado en el centro, está Luciano Vilches, está también Alejandro Martínez, que era el jefe del grupo del FRS, y está también mi papá y está de pie. Esa foto nunca la había visto. Mi papá estoy seguro que no la conoció, no la vio, pues, nunca me habló de ella. Me la encontré, entonces la incorporamos en una sección de fotografía que le llamamos antecedentes, en este libro fotoreportaje, La Liberación de León. Antecedentes, pues, históricos de la lucha revolucionaria, porque algunos creen que nosotros interpretamos los hechos como que todo comenzó en el 77 o en el 78 y que después de León no sucedió nada, o fuera de esa época. No, ponemos los hechos históricos, pero en un solo libro no se puede abarcar todo, pues uno tiene que delimitar. Una pregunta a propósito de esas fotografías del Frente Revolucionario Sandino. En el Instituto de Estudio Histórico del Ejército de Nicaragua, ¿revisaste alguna información por ahí? Porque el Ejército de Nicaragua tiene un Instituto de Estudio Histórico. Bueno, que yo sé que ellos tienen una colección importante de información, fotografía, documentos. Bueno, le voy a decir antes de responderle esa pregunta, algo que se me puede olvidar. Nelson Chavarría Rojas, Chachi, el primo de mi mamá, tiene una fotografía ahí donde está en la calle después del comando departamental, ahí con una camisa floreada como la que él usaba, pues tropical. Sale de gorra y se ve, pues, que anda en el trajinar de la búsqueda de fotografía. Miguel Benjamín Cano, uno de los principales fotógrafos de la lucha revolucionaria en León, tenía un hijo que andaba combatiendo ahí en León. Y él parece que tomó algunas fotografías, pero al final de la guerra, al pasar de los años, al final de la guerra, el hijo de Miguel Cano fue parte del Ejército Popular Sandinista. Sí. Y una buena parte, o todo el archivo que tenía Miguel Cano, lo llevó, pues, al ejército, pues lo donó, lo incorporó. ¿Me entiendes? Sí. Ahora, en el centro de estudio, en el Centro de Historia Militar, yo sé que hay algunos libros que he publicado porque yo los he llegado a donar, pero realmente, pues, como en toda institución, es difícil tener acceso, pues, a ese tipo de archivos, pues no es tan fácil, o como no era fácil también tener acceso a los archivos del Inca, pues, que ahora tiene otro nombre, pues, porque la universidad, pues, ahora se llama Casimiro Sotelo, tiene otra connotación, otro perfil, otro objetivo. Ese Instituto de Historia, ahora tiene otro nombre. Estaba en la UCA, era el Instituto era bien difícil conseguir acceso ahí. Era el Instituto de Estudios del Sandinismo, pues, que en el 90 se pasó, se donó a la UCA y después tomó el nombre de Inca, pues. Entonces, uno se encuentra con todos esos obstáculos, pues.
Pero eso no lo puede detener a uno. De hecho, a mí no me ha detenido tener esos obstáculos institucionales. Es que ahí en la pausa te voy a contar de alguien que hizo una investigación interesante sobre Sandino que a mí me resultó, fue la primera vez que yo oí hablar de Sandino, aparte de los textos oficiales que existían de Sandino. Vamos, hacemos pausa. En esta edición estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus con el doctor Lenín Fischer. Estamos conversando a propósito de su más reciente publicación, fotoreportaje, La Insurrección de León, que recoge, hemos venido hablando con él acerca de el tipo de imágenes y lo que significa cada imagen. Están recogidas en capítulos que posiblemente, le decía yo, cronológicamente no es exactamente así como ocurren las cosas, porque por ejemplo, no sé, por decirte algo, mientras está peleando en las calles de León, está también la toma del fortín de Acosaco, pues, es decir, son cosas que van ocurriendo al mismo tiempo, pero están en dos capítulos distintos que no necesariamente están juntos uno con el otro, no necesariamente. O están a continuación uno del otro. Entonces, hay cosas, esa es una historia que se va entrecruzando y hay que entenderlo de esa manera, que aquí lo que hay es una serie de imágenes que recuerdan esos días de la Insurrección de León. No sé si hay imágenes anteriores al inicio de la ofensiva final en León. Sí. O de las insurrecciones previas en León. Es que hay fotografías de la insurrección de septiembre de 1978, pero no son las mayoritarias. De hecho, hay más fotografías de la ofensiva final en León que la insurrección de septiembre. Sí. Y en estos 500 años de fundación e historia de la ciudad de León de Nicaragua, porque nunca se llamó León de Imabeite ni jamás se llamó León de Sutiaba. Eso es un invento reciente, creo yo, pues, pero no está escrito en ningún lugar. O Ciudad de León o León de Nicaragua, también han dicho los historiadores, es así como aparece escrita. Entonces, en estos 500 años de fundación e historia de la ciudad, prácticamente la guerra que más fotografías tiene y videos tiene es la de la ofensiva final de junio-julio de 1979 para la ciudad, pues. Sí. Y si se extiende, pues, la lucha revolucionaria, se incluye la insurrección de septiembre del 78. Hay que tomar en cuenta dos hechos muy importantes. Perdón, León, si bien es cierto, no fue una de las ciudades que participó en la ofensiva de octubre de 1977, que la tendencia insurreccional impulsó, y la cual ya estaba siendo dirigida por el comandante Daniel Ortega Saavedra, pues, y sus hermanos. Pues ya había muerto, pues, en combate Eduardo Contreras, que era uno de los fundadores. Pues es cierto que no participó activamente en octubre de 1977. Para ese tiempo la tendencia del Frente Sandinista hegemónica en León era la guerra popular prolongada, por su base social, pues, en la universidad, en los institutos de secundaria, etc. Pero ya para 1978, en febrero, se funda el Frente Occidental Rigoberto López Pérez. Entran en contacto con compañeros que están en Honduras, refuerzan el primer Estado Mayor que se fundó, pues, que formó el Frente Occidental con Francisco Ramírez, con Iván García, con Guadalupe Moreno y William Fonseca, hermano de Lenín Fonseca, y se involucran, pues, participan, preparan la insurrección de septiembre. Junto a otras ciudades, pues, como sabemos, ¿verdad? Para la ofensiva final, bueno, en el periodo interinsurreccional, desde octubre, pues, del 78 hasta mayo del 79, hay hostigamientos constantes, pues los guerrilleros urbanos de León están en sus casas, ni siquiera en la periferia, en los montes cercanos, no, nada de eso, vivían en sus casas, con las armas en sus propias casas, ni siquiera embuzonadas, semienterradas tal vez, y hostigaban de día y de noche de manera planificada o espontánea. Y en León,
mejor dicho, en el frente occidental, específicamente Chinandega, el 2 de junio, es que inicia la ofensiva final en una ciudad, pues ya se extiende a la ciudad. Ya había comenzado pues en el campo, ¿verdad? La ofensiva ininterrumpida, desde marzo, en el Jícaro, con Germán Pomares, pues, pero eran hostigamientos a pequeñas unidades militares de la Guardia Nacional, o bien hostigamientos, combates en el sur y combates con la columna en Nueva Guinea, ¿verdad? Que fue derrotada por la Guardia Nacional. Pero que la ofensiva ininterrumpida se haya extendido a una ciudad, en el 79 eso comenzó en Chinandega el 2 de junio. Y el día siguiente, encabezándola a las mejores tropas, con las mejores armas en Chinandega, Lenín Fonseca, el doctor Antonio Lenín Fonseca, que muere el día siguiente. Sí, junto con Lucrecia Lindo. Correcto. El 4 de junio, a las 12:05 de la madrugada, es que inicia la ofensiva final en la propia ciudad de León. Un ataque en la madrugada, bajo un torrencial aguacero. En las otras ciudades, como en Chinandega, fue en la mañana que comenzaron los ataques. En León fueron un poco más tácticos, más conspirativos, y en medio de la dificultad ambiental, diríamos ahora, el gran aguacero, ellos no detuvieron su plan. En otras ciudades, ¿cuándo comenzaron? El 6 en Masaya, la ofensiva final, con un gran golpe militar que sufrieron con los jóvenes de la Reforma, una de las mejores escuadras de los terceristas en Masaya. El 7 de junio en Matagalpa, en Estelí el 9 comenzaron, y recibieron un gran golpe en Estelí. El propio comandante Elías Noguera lo dice, porque no tenían suficiente información de inteligencia, parece. Porque cuando iban entrando los emboscaron de diferentes sitios porque la guardia se había dislocado. No estaba concentrada solo en el cuartel. Los repelieron y les causaron bastantes bajas a los guerrilleros sandinistas. Y en Managua, la ofensiva final comenzó el 9, con la particularidad que tuvieron que trasladar todos los planes de la región occidental a la zona oriental de Managua. Entonces León, Chinandega y León llevan la ofensiva final a la ciudad, primero que las otras ciudades. Y eso no lo refleja un libro como la epopeya de la insurrección, en ninguna de sus 3 ediciones. Más bien pone como que en León estaban atrasados y que no respondían a los llamados de acelerar para disminuir la tensión en el sur del país. Pero la verdad es que se comenzó el 2 de junio en Chinandega y el 4 de junio ya se estaba combatiendo en León. 16 días después, la ciudad estaba bajo el control de la fuerza guerrillera sandinistas. Entonces, por eso es la victoria militar estratégica que ocupa el primer lugar, es la primera que ocurre. Porque la Guardia Nacional nunca había sido derrotada por el Frente Sandinista, jamás. No hay ninguna derrota demostrada. De tipo estratégica, pues. No estoy hablando de emboscado, de ataque a un cuartel pequeño, pues, en cualquier sitio remoto del país. Estoy hablando de tomar una ciudad importante. Victoria militar estratégica. La primera que ocurre de parte del FSLN sobre la Guardia Nacional es la que ocurre en León el 20 de junio. Que de hecho desde el 16 de junio del 79 ya la Guardia Nacional, su Estado Mayor y el propio Somoza de Baile habían dado por perdida. Habían dicho que no iban a hacer nada por recuperar la ciudad después que dieron la orden de evacuar a las tropas desde el Comando Departamental la 21 el 16 de junio y huir hacia el Fortín de Acosasco. Que fue, como hemos dicho en otras ocasiones, un combate de los más sangrientos que hubo. Ese hecho fue negado por una crónica de la prensa que dice que solo un combatiente sandinista disparó. Una crónica del 16 de agosto del 79. Sí, ahí está esa crónica. Pero eso fue un combate sangriento donde la Guardia Nacional dejó muchas bajas. Incluso recopilamos una fotografía de unas bajas efectivas de la Guardia Nacional enfrente del cementerio de Guadalupe. Hay unos guerrilleros sandinistas que están ahí viendo esos cadáveres. Esa foto es casi desconocida, va incorporada aquí. Y esos son cadáveres que dejan en la huida hacia el Fortín de Acosasco. Claro. Ahora, se estaba combatiendo en el Comando Departamental, la cárcel La 21, en esos primeros días de junio, pero también había un cerco en el Fortín de Acosasco. Hay algunos que quieren negar que no hubo un cerco sobre el Fortín de Acosasco. Claro que sí, un mínimo de 150 hombres. Se llegó a tener hasta 700 hombres cercando el Fortín de Acosasco ya después que se tomó la ciudad. Eso lo dice el mismo comandante guerrillero Leopoldo Rivas.
Pero un cerco no consiste en que los combatientes o los militares estén uno a uno, brazo a brazo, mano a mano, sin dar ningún espacio y sin ninguna distancia. No, consiste en estar en lugares estratégicos, en los puntos de salida, en los caminos principales, de acceso, en los puntos de confluencia de caminos, en las alturas, en lugares boscosos, si es que existen, digamos, en lugares donde se puede proteger la tropa, o donde se piensa que puede huir el enemigo. El cerco sobre el fortín Acosaco existió y se reforzó. Entonces, desde el punto de vista estratégico, León fue la cabeza de playa que el Frente Sandinista necesitaba, que no la pudo lograr ni en la frontera sur en Costa Rica, ni en la colina 155, ni en cualquiera de las colinas del sur, ni en la ciudad de Rivas. No se logró ahí, ni en el norte, pues tampoco, con las fuerzas que entraron por Honduras, al norte de Chinandega. Esa cabeza de playa fue en León. Eso no se esperaba, no estaba en los cálculos de nadie. Usted revisa el libro Victoria de un pueblo en armas del comandante Carlos Núñez, y ahí donde lo que se prioriza y lo que se considera que va a ser determinante son el Frente Sur y el Frente Norte. Nadie más. Y también ese enfoque tiene la epopeya de la insurrección de Ortega Saavedra. Y a León incluso le dan un lugar secundario en el Frente Occidental. León iba a reforzar a Chinandega, iba a evitar que llegaran refuerzos de la Guardia Nacional hacia Chinandega, o desde Managua hacia Chinandega, o desde el norte del país hacia Chinandega, porque Chinandega iba a ser el papel principal. Ahí está escrito en los libros. Y la realidad demostró otra cosa. Por eso la realidad es muy rica. Y entonces, cuando la ciudad es liberada, hasta cuadros políticos, compañeros de aquí de Managua, fueron a reforzar a León para la cuestión administrativa de una ciudad, de un gobierno revolucionario, una guerrilla en el poder. Y es en ese caso, en esa situación en que Orlando Núñez sale con unos cuantos compañeros desde aquí, antes que se dé el repliegue hacia Masaya, el 26, 27 de junio, él sale unos días antes para León y llega. Y fue ahí donde él vio que la consigna que más se gritaba en León era, escuchó pues, la marcha hacia Managua no se detiene. Eso me estimuló a darle el título al libro que presentamos en ocasión anterior aquí, que Gran Marcha a Managua. Ok, una cuestión, fíjate, que me resulta ahorita interesante. Se creó un gobierno, el 20 de junio se creó un gobierno provisional en León. Sí, es que hubo una junta de gobierno municipal. ¿Y tenés imágenes de esa primera junta? No, fotos no, pero lo que tengo son los nombres y los publicamos en el libro Gran Marcha a Managua. Y Gran Marcha a Managua también me estimuló a titularlo así, porque en una ocasión, para refutar algunos argumentos que había planteado sobre la importancia estratégica del triunfo de León y de su avance hasta Managua para tomar la loma de Tizcapi y el búnker de Somoza, el historiador Casanova Fuerte, hizo una comparación con la Gran Marcha de China. Pero la Gran Marcha de China fue para enmontañarse hacia lugares aislados, más vinculados al campo, lejos de las grandes urbes, lejos de la zona más o menos con industria, pues, lejos de las grandes ciudades. La Gran Marcha del Frente Occidental fue de una ciudad a otra, de la segunda ciudad principal, que era León, y sigue siendo a Managua, la ciudad principal. Pasando por importantes enclaves, como era, bueno, primero Izapa, pues Izapa era un enclave importante, porque de Izapa ibas al Puerto Somoza en aquel momento, Puerto Sandino hoy, luego tenía, yendo hacia Nejapa, tenía el Tamarindo. El Tamarindo, efectivamente, la base militar del Tamarindo, que esa era una base muy importante. Tenías el empalme de Villa El Carmen, con el cual ibas para Montelimar, sí, y San Rafael del Sur, pero Villa El Carmen mismo era un enclave muy importante, y luego pues ya prácticamente todas las poblaciones que están antes de llegar a Managua, ¿no? Sí. Por el lado de Nejapa, por el otro lado, es decir, por lo que es la carretera vieja a León, la llamada carretera vieja, porque esta es la carretera nueva. Esta es la carretera vieja, la de Nejapa, ¿no? Así es. Y la carretera nueva es la que venía por los rieles.
Sí. Porque es que venía por los rieles, Pasaba el ¿no? tren, el ferrocarril. Entonces que ya es La Paz Centro, Nagarote, Matiare, Sí. Los Brasiles, el Open 3, hoy Ciudad Sandino, para llegar la Cuesta del Plomo y las Brisas, Lindavista, por un lado, y llegar al empalme de las Piedrecitas por el otro lado. ¿Sí? Y ese otro hecho, pues, de que, o sea, León, al ser liberada, fue el asiento para la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. Es que ese es una cosa importante. Por eso te preguntaba yo por los gobiernos provisionales, porque yo me acuerdo que fue después de 1979 que la Junta de Gobierno empezó y anduvo por todos lados juramentando a los gobiernos. Sí. Pero no había triunfado la Revolución Sandinista cuando ya se tenía el primer gobierno municipal en León. Sí. Y que formó parte de un miembro de la comunidad indígena de Suteada, pues, Tomás Pérez, un aguerrido luchador indígena, pues. Prácticamente ya fallecieron todos esos miembros, pues, de la Junta de la primera Gobierno Junta, de Reconstrucción Municipal. Ahí en León, pues, el 14 de julio llegó Tomás Borges con Daniel Ortega, primeramente. Y ya para el amanecer en la madrugada del 18 de julio fue que llegan otros miembros de la Junta de Gobierno, excepto Hassan, que estaba en Granada, pues. Ahora, dentro de la foto hay una donde miembros del Estado Mayor del Frente Occidental, Roberto López Pérez, en Cuba le entregan a Fidel Castro un fusil G3 nuevo, de paquete, de los recuperados aquí en la Loma de Tizcapa, que los guardias no tuvieron ni tiempo de utilizar, ¿verdad? Ahí está el comandante Leopoldo Rivas. Alfaro están otros cuadros políticos militares combatientes, pues dirigentes de la insurrección en distintos lugares, y está el comandante Fidel Castro Ruz recibiendo ese G3. Esa foto ya la hemos publicado por lo menos en 2 ediciones de la toma del búnker de Somoza, pero la presentamos nuevamente porque ese es un hecho de como una correspondencia, porque cuando se liberó la ciudad de León, el comandante Fidel Castro envió como unos 4 o 5 fusiles AK plegables. Entiendo que son AKM, pues, o eran AKM. A los miembros del Estado Mayor del Frente Occidental como reconocimiento a la gran labor desarrollada dirigiendo la insurrección en León, con resultados concretos, pues. Con resultados concretos. Porque eso era algo que estaba desesperando al mando de la guerrilla sandinista. Sí. Entonces, el comandante Leopoldo Rivas andaba su fusil AK plegable y los otros, pues. Y eso no sucedió, pues, en otro frente guerrillero ni con otro Estado Mayor, pues. Por eso presentamos esa foto donde aparece el comandante Leopoldo Rivas. Y aparecen AK. No, en esa foto están entregándole el No, pero G3. no tenés ninguna foto con el Estado Mayor. Claro que sí, una videofotografía recopilada del video de... Parece que fue tomado por la ABC ese video. Ajá. Lo tomé de otro video. Aparece el comandante Leopoldo Rivas Alfaro conversando con un corresponsal extranjero, pero con una distancia un poco considerable, pues. Y se ve él que está con el fusil AK. Ajá, ¿verdad? ok. Vamos a hacer pausa en esta edición, una última pausa. Regresamos en breve, estamos sumando vigor. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. Médico, cirujano, pero además dedicado a la investigación. ¿Cómo te da tiempo? Bueno, mi especialidad dentro de la medicina es la radiología. Sí. Me dedico sobre todo al área de resonancia magnética. Me da tiempo de escribir porque trato de hacerlo con la mayor frecuencia posible. Algunos escritores dicen que hay que escribir 1500 palabras diario, por lo menos. Yo no llego a ese ritmo, pues, pero me conformo con escribir tal vez unas 700 palabras a la semana, por lo menos. Pero ese es el escribir, porque lo tuyo no es solamente de escribir, es decir, escribir es una parte, pero tenés toda la parte de investigación, dedicarte a la investigación. Sí, me gusta escudriñar, me llama la atención pesquisar, como dicen en portugués, y hay algo de pasión. Como le dije, mi perfil es hacia la realidad social, hacia el presente, hacia la historia reciente, y de alguna manera, de manera espontánea, uno busca cómo hacer labor intelectual
escribiendo, opinando y pronunciándose, como dice el doctor Jorge Eduardo Arellano Sandino, con autoridad moral sobre un tema general de interés para todos, porque la memoria histórica es de interés para todos. Y este tipo de trabajo en homenaje a los 5 siglos de Fundación Historia de la Ciudad de León, me llenan de satisfacción, pues, porque para los leoneses en este 500º, porque también así se dice, en este 500º aniversario de la Fundación Historia de la Ciudad, León para nosotros, con toda su historia inseparable, innegable, continua, sigue siendo, como decía Darío, como Roma o París para nosotros. Sí. Y aunque la crin de León sea ya canosa, como también decía Darío en su poema Retorno, si no me equivoco, la riqueza, la actualidad de las enseñanzas de la historia de León nos indican que vale la pena investigar, ya sea de su presente, de su pasado reciente o de su pasado lejano. Okay, todo eso es muy valioso pues, para ya, estimular a uno pues, a escribir. Sí, ya que lo tocaste, ya, solamente para cerrar, y es pura curiosidad, pura ganas de ser chismoso. ¿Cómo van los preparativos de la celebración de León para sus 500 años? Pues yo detalles no le podría decir porque no soy ningún funcionario público, ni electo, ni nombrado, ¿verdad? Ni designado, pero yo recuerdo que en 2019 hubo una tarjeta de invitación con que se iniciaban las celebraciones de los 500 años de la ciudad de León, con una conferencia que dio el propio doctor Arellano Sandino en el Auditorio Ruiz Ayesta. Una conferencia sobre León Viejo, recuerdo. Y en ese tiempo pues se decía que estaban arrancando la conmemoración. Yo espero que eso siga adelante, pues, porque la fundación e historia de la ciudad de León y de Granada son hechos irrefutables. Sí, pues. y además cercanitos el uno con el otro, ¿no? Es decir, Granada y León fundada con una semana de diferencia. Sí. Son 7 días de diferencia entre uno y el otro, ¿no? Uno de ellos el día de la Purísima Concepción, sí. el 8 de diciembre. 1524. Sí, y ahí, aunque haya diferencia en la fecha, eso, digamos, termina siendo secundario, pues, porque el valor histórico del aporte que dieron al nuevo país que se formó, ambas ciudades, es innegable, pues. Y fundación e historia no pueden separarse, pues. Así es. Sí. De hecho, el que se cambie de lugar por diferentes circunstancias, en este caso la ciudad de León, un caso singular, más bien enriquece la dinámica histórica de la ciudad y los aportes, la riqueza que hay en todos sus antecedentes y todos los hechos que se han desarrollado, pues, o que han desarrollado sus habitantes, porque no por casualidad, pues, León se considera la cuna de la rebelión, pues, en Nicaragua, la cuna de la revolución, es ciudad metropolitana, es ciudad universitaria, es capital de la revolución, desde 1981 con decreto de la Junta de Gobierno, por casualidad, pues, da la casualidad que ese título se lo otorgaron oficialmente en la ciudad de Estelí, porque ahí sesionó el Consejo de Estado en ese tiempo, y, digamos, en todos estos 500 años no hay nada que pueda desconectarse del León Viejo del León actual. Incluso, entiendo que a finales del año pasado hubo algunas medidas administrativas para ver si la alcaldía de León comenzaba a atender directamente el León Viejo, porque antes entiendo que era la Pacentro la que lo atendía. Sí. Pero yo creo que esa medida es muy importante, pues. Lo que pasa es que geográficamente es más complicado, me parece a mí, pues, sí. Porque está más cerca de la Pacentro. Pero sería muy importante que se concrete, pues, ese acercamiento administrativo entre el León actual y el León Viejo. Ok, nos voló el tiempo. Muchas gracias por esta presentación, por este libro. El libro está disponible, ya ustedes lo han visto durante el programa, está disponible digital y físicamente, se puede comprar también físicamente. Ahí está la dirección, ha aparecido en pantalla. Muchas gracias, doctor Lenín Fischer. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición Sumando Vigores en Extra Plus.